Bueno, eh, nos reunimos después de mucho tiempo para compartir la palabra, para tener este momento de comunión con nuestro amado Dios. Y el tema que vamos a tocar esta vez es la cruz, que es un tema del que hablamos en cada reunión. Al final siempre hacemos un llamado a entregar nuestra vida a Jesús, pero vale la pena cada cierto tiempo volverlo a tocar con un poco más de detalle. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Comencemos con palabra, ahora sí. Ujú. Bueno, tenemos Juan 12:27. Dice, Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Bueno, comenzamos con este versículo que es los momentos previos a cuando Jesús iba a ser entregado a morir, a ser ultrajado, a ser latigado, todo por nuestros pecados, porque Él era el sacrificio que se iba a presentar para limpiar el pecado de toda la humanidad. Y está Jesús con su alma turbada. No es posible imaginar seguramente la angustia que sentía sabiendo que iba a muy pronto a sufrir toda clase de vejámenes para finalmente morir en la cruz. Y le habla a su padre, ¿no? Añora de repente poder decir, Padre, sálvame, y le dice, si puedes hacer que esta copa pase de mí, eh, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aquí hay una enseñanza importante que alguna vez la repetimos y que a veces pensamos que todas nuestras oraciones tienen que ser escuchadas, ¿no? Y el primer ejemplo de oración no escuchada es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando Dios ya tiene un propósito con nuestras vidas, aunque oremos para que ese propósito no se cumpla, seguramente en esas ocasiones nuestra oración no será escuchada. Jesús le dice, por favor, pasa de mí esta copa, como diciéndole, por favor, quisiera no tener que sufrir todo esto. Pero el propósito de Jesús, tal como dice aquí, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que el propósito de su vida era finalmente morir por nosotros, morir por nuestros pecados, ser el sacrificio vivo, ser el reemplazo del cordero que antes de él y en ese tiempo todavía los sacerdotes sacrificaban, porque la redención, la limpieza de los pecados siempre ha estado ligada a la sangre. Usualmente era sangre de animales. Pero esta redención de ese día y para siempre viene ligada a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba sudando sangre. Dios fue el que decidió que su Hijo sea el sacrificio vivo para limpiar, para salvarnos de la muerte. Y la cruz es el punto clave de nuestra salvación. Por eso, aunque lo mencionamos en cada ocasión que nos reunimos, pero vale la pena de tanto en tanto, como decía, tocar esto con un poco más de calma y de profundidad. El punto clave de nuestra salvación es la cruz. No es, no son nuestras obras, porque ninguno de nosotros es bueno,
Algunos confunden el hecho de que de repente no han cometido delitos, porque bueno, lo que siempre repetimos, ¿no? Y lo hacemos muchas veces rápido, como digo. Muchos dicen, no he robado, no he matado. Obviamente, esos son delitos. Y es probable que la mayoría de nosotros no hayamos cometido delitos. Pero también sabemos que Jesús pone en el mismo nivel del asesino a la persona que habla mal de su hermano, a la persona que tiene un resentimiento contra su hermano, contra un pariente, contra un compañero de trabajo, contra el vecino, que definitivamente cada vez que piensa en esa persona, lo único que puede sacar de dentro de sí son sentimientos negativos, sentimientos de rencor, de odio, quién sabe, en algunas cosas. Entonces, si bien eso no es un delito, pero sí es un pecado, pone en el mismo nivel Jesús al adúltero que ha tenido de repente un encuentro carnal con una mujer, pero lo pone en el mismo nivel a aquel que simplemente ha mirado con deseo a una mujer. Entonces, todo eso lo podemos ver y creo que lo hemos visto en un viernes que nos hemos reunido. Todo eso lo podemos ver en el Sermón del Monte, donde al final del Sermón del Monte uno dice, bueno, yo, o sea, si son así las cosas, ¿quién se salva? ¿Quién va a ir al paraíso? ¿Quién va a estar al lado de Dios en el cielo? Y la respuesta es nadie, ¿no? Nadie por sus propias obras. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Por eso, definitivamente, es algo que yo creo que solo el Espíritu Santo puede hacernos entender, porque realmente la mayor parte de la gente confunde que no ha cometido delitos con que no es pecador. Todos somos pecadores. No habremos cometido delitos, pero a los ojos de Dios, comparándonos con el carácter de Cristo, imagínense siendo golpeado, latillado, soportando todo eso y aún pidiéndole a Dios que nos perdone pese a todas las barbaridades que le hicieron en ese tiempo. Podemos ser iguales, podemos llegar a no pecar en lo más mínimo como tal como lo hizo Jesús, que no pecó en nada. Nunca vamos a lograr eso. Entonces, por eso es este apunte que dice, la cruz es el punto clave de nuestra salvación. El, Solo somos salvos porque alguien se sacrificó a nombre de nosotros, en lugar de nosotros. Así como antes ponían corderitos, creo que hasta ponían otro tipo de animales como sacrificio por sus pecados, esta vez Jesús fue el sacrificio. En la tradición judía lo que decían, se mataba un cordero y un chivo. El mismo día que muchos de los sacerdotes estaban sacrificando al cordero y el chivo para expiación de sus pecados, el mismo día, porque esto era en la Pascua, porque así se cumplió las profecías del Antiguo Testamento, Jesús estaba muriendo por nosotros en el día de la Pascua. Estaba siendo sacrificado, estaba siendo el cordero sustituto, porque nosotros deberíamos estar ahí. Y justamente alguien muy querido mío, de mi familia, mm, me decía, no entiendo por qué, o sea, el perdón de los pecados tiene que ser con algo tan sangriento como lo que ha sido la crucifixión de Jesús. Y bueno, el pecado es tan serio que necesitaba un sacrificio semejante. Pero aparte, siempre tengo una respuesta de que, ¿será que quisiéramos entender todo? Quisiéramos entender toda la obra de Dios, pero así como
Jehová, Dios le dice a Job en un momento, Job, el siervo fiel, que le viene una y otra tragedia. eh, si vemos en la Biblia, Job era un siervo fiel al que le viene una y otra desgracia. Y obviamente, como puede suceder cuando nos sucede eso, un día le reclama a Dios. Y Dios le dice, ¿acaso tú estuviste conmigo en la creación del mundo? ¿Acaso tú estuviste en la creación de los océanos, de los cielos? Entonces, si bien una respuesta de por qué semejante sacrificio tan sangriento fue necesario para limpiar nuestros pecados es que el pecado definitivamente es serio, pero también hay mucho de que, ¿será que podemos tener la osadía de tratar de entender todo como ha sido creado? ¿Por qué al final tenía que ser este sacrificio y no el de un cordero suficiente para limpiar nuestros pecados? ¿Por qué tenía que morir el Hijo de Dios? ¿Será que nuestras mentes limitadas intentan y quieren entender hasta el más mínimo detalle de lo que Dios ha hecho en el universo? Pues no lo vamos a lograr, y seguramente cuando estemos en la presencia de Dios, allí entenderemos todo y podremos ver cómo fue inclusive desde la creación del universo. Pero ahora es imposible. Y continuemos. El pecado era tan serio que necesitaba un sacrificio tan serio como el del Hijo de Dios. ¿Mm? Y Él recibió ese juicio y fuimos hechos libres. Fuimos hechos libres. Y esta redención se hace una analogía entre Oseas y Jesús. Oseas, para el que no conoce la historia de Oseas, Oseas era un profeta al que Dios le da una extraña orden que le dice que se tenía que casar con una prostituta. Y Oseas hace caso, se casa, la ama a esta mujer y, como era de suponerse, esta mujer, pese a que fue redimida, siguió siéndole infiel a Oseas, al profeta Oseas. Siendo él un hombre santo, Dios le da la instrucción de que se case con una mujer que no lo era. Y obviamente las consecuencias se ven en la Biblia, se lee entre líneas que esta mujer le siguió siendo infiel a Oseas. Y una vez, inclusive, uno diría, después de haber sido prostituta, ser la mujer de un sacerdote, ser redimida y, y, y ¿qué más no hubiera querido ella? Pero increíblemente ella, en parte de la historia, decide escaparse y luego Oseas tiene que ir a rescatarla nuevamente. Y esta vez ya ni siquiera era una prostituta, era una esclava, porque un vendedor de esclavos la había atrapado. ¿Y qué hace Oseas? Su esposo la compra nuevamente, la compra del vendedor de esclavos para llevarla a ser su esposa nuevamente. Y bueno, ahí termina esa historia, pero muchas veces, ¿qué pasa? O sea, cuando uno escucha esa historia, dice, qué loca esa mujer, ¿no? Y, o sea, qué loca, siendo que su esposo la ha honrado, le ha dado todo lo mejor y ella le ha sido infiel y de paso se escapa para ir a una vida desastrosa. Pues lo mismo hacemos nosotros. Jesús nos da una vida honrosa, nos invita a vivir una vida honrosa, porque Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa y nosotros somos parte de la iglesia. Eso, esa analogía también está en la Biblia. Entonces nosotros hacemos lo mismo que la esposa de Osea.
siendo que alguien nos quiere dar una vida digna. Siempre terminamos escapando hacia el pecado, revolcándonos en nuestras debilidades y terminamos, igual que la esposa de Oseas, como esclavos del pecado nuevamente. ¿Y quién viene a comprarnos una y otra vez de la esclavitud? Jesús, así como lo hizo Oseas con su esposa, esclava y prostituta. Y Jesús nos compró con su sangre. Oseas pagó un precio alto en monedas, pero Jesús nos compró con su sangre. Él llevó el castigo. Él tomó la maldición que era para nosotros fruto del pecado y él finalmente, al igual que Oseas, nos compró a un precio elevado, al precio de su sangre. Romanos 3, 23, 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si analizamos un poquito más detalladamente esto, dice, por cuanto todos pecaron, lo que decíamos, no hay, yo no he matado, yo no he robado, porque seguramente hasta en lo más íntimo de nuestro ser hemos pecado de alguna vez, teniendo ira, teniendo un pensamiento lujurioso, o quién sabe, inclusive eh, colándose en una fila, ¿no? Que hasta de repente lo vemos como una picardía o como parte de nuestra inteligencia latina, pero en realidad es un pecado, todos pecar y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Aquí hace referencia a Jesús, Pablo, porque Pablo es el que escribió Romanos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos en Cristo Jesús gracias a su sangre, gracias a que Él murió en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir? Que se salva el que tiene fe en que Jesús ha muerto por nosotros. Lo que siempre decimos a toda velocidad en cada reunión que tenemos es, para ser salvos tenemos que ser dos cosas, hacer dos cosas. Una, y es hacer lo que el buen ladrón hizo. Y siempre lo decimos rapidísimo, porque siempre damos la oportunidad de que alguien pueda entregar su vida a Cristo, pueda tener como el buen ladrón la fe en que Jesús murió por nosotros, porque el buen ladrón, entre comillas, que era ladrón hasta un día antes, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué significa eso? O sea, significa que tiene fe en que Jesús es nuestro Salvador, en que Jesús eh, murió por nosotros, en que Jesús estaba crucificado ahí justamente para salvarlo a él como pecador. Y aunque toda su vida fue él no solamente pecador, sino además delincuente, porque podemos ser las dos cosas, ¿no? Podemos ser pecadores y delincuentes. Ahora, los que tal vez no han cometido un delito somos pecadores. Y aunque toda su vida fue un pecador y delincuente, al tener fe en la sangre de Cristo, al decirle, Señor, acuérdate de mí, automáticamente Jesús se da la vuelta y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, el pecador, el que estaba robando hace unos días, el que nunca hizo obras de caridad, y no digo que no sean buenas, o sea, esas obras serán el fruto de nuestra transformación al entregar nuestra vida a Cristo, serán la consecuencia, no el fin. Y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué hace el buen ladrón? Le dice, Señor, el, yo estoy crucificado aquí
porque me lo merezco, porque me lo merezco. Entonces acepta que es un pecador. Y es lo segundo que siempre tenemos que hacer, es pedir perdón por nuestros pecados. ¿Qué significa para ti perdón, pedir perdón de los pecados? Pongo ese apunte justamente por eso, porque es reconocerte pecador, es reconocer que no eres una blanca paloma, es reconocer que has pecado hasta el último día de tu vida, hasta el día de ayer o hasta el día de hoy. Sí, Y, y todos podemos decir eso, pero tenemos que estar conscientes de que eso es así. Y lo que decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Solo funciona cuando tú crees que Jesús es el Salvador del mundo. Yo no puedo lograr esto por mí mismo. No lo podemos lograr con nuestras obras. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Acordémonos, no como una receta religiosa y decir, Jesús, perdóname mis pecados y llévame al cielo en cuanto yo muera, sin sentirlo. Es sentir el arrepentimiento real de nuestros pecados. Es sentir de verdad que Jesús, sentir la pena y el dolor de que Jesús ha tenido que morir por nosotros. Podemos estar en la iglesia toda la vida, pero si no llegamos a tener esa relación con Cristo y llegar a sentir de verdad que somos pecadores y que solo Él puede salvarnos, va a ser una religión de toda la vida. Podemos ir todos los domingos y no tener una relación con, con Jesús. Justo escuchaba para preparar esto la prédica de un pastor que decía, hasta mi adolescencia yo no sentía nada yendo a la iglesia. Dice, ¿no? Yo no sentía nada yendo a la iglesia y puedes estar así toda la vida. El- Nuestro pastor, el pastor de la iglesia Alcanzando las Naciones, siempre menciona esta palabra, metanoia, que es la transformación. Y la transformación de nuestro ser interior es a través de dejar y permitir que Jesús se haga dueño de tu corazón. Además de darte la salvación, si no lo haces un minuto antes, como lo hizo el ladrón arrepentido, le llamaremos porque no hay un buen ladrón, el entregar a Cristo provocará una transformación en tu vida, hasta el último día de tu vida. Seguramente no dejaremos de un día al otro nuestros puntos débiles, pero si le entregamos nuestra vida a Jesús, seguramente Él irá tallando nuestro carácter a la imagen del carácter de Cristo. Pero si no sientes la experiencia de tener a Jesucristo en tu vida, bueno, hay que comenzar a buscarlo en las mañanas, orando, buscando en su palabra. Como siempre digo, por lo menos en mí ha funcionado escuchando prédicas de sana doctrina, por si acaso, escuchando eh, radios de sana doctrina. Siempre le hago propaganda a la BBN, la 102.1 en La Paz, leyendo la Biblia directamente, por supuesto que es lo mejor. Ya he escuchado a varios pastores decir, ¿quieres escuchar la voz de Dios con volumen alto? Entonces lee la Biblia en voz alta. He escuchado a varios decir eso. Y bueno, Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Subrayando lo que ya hemos dicho, somos salvos solo por la muerte de Cristo. Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto haciendo referencia, al igual que la esposa de Oseas, que Oseas la compró nuevamente, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y no seamos como la esposa de Oseas, de caer cada vez, una y otra vez, en, de caer una y otra vez en la esclavitud del pecado. Notas, bueno, gracias por lo que hiciste en la cruz. ¿Qué nos queda? Solo agradecer, tratar de sentir lo terrible que fue para Jesús estar ahí. Creo que el día que sintamos lo terrible que fue para Él comprar nuestras vidas, creo que ese día dejaríamos, obviamente con la ayuda del Espíritu, porque nuestra fuerza no podemos, seguramente nuestra vida cambiaría de manera gradual, pero más rápido. Gracias por, hay que darle a Jesús por tomar nuestro lugar, por tomar la maldición que era para nosotros, por redimirnos, por comprarnos con a precio de sangre. Y el llamado eh, que hacemos siempre a ti que no has recibido al Señor. En este país es, siempre digo, debe ser pues el 5% que dirá y es muy difícil encontrar a alguien que dice, yo no creo en Dios, soy ateo. Todos creen en Dios, pero una gran mayoría cree que van a ser salvos por sus obras y eso es un gran error. Entonces, si no has recibido a Jesús como tu Señor, te hacemos el llamado para que lo recibas. Si no te has declarado pecador y has pedido perdón por tus pecados, te hacemos el llamado para que digas hoy soy pecador. No he matado, no he robado, de repente en tu opinión, pero sí que reconozcas que has pecado y que pecas. Quién sabe, pecamos decenas de veces cada día. Confiesa a Jesús tu Salvador. Es lo único que necesitas para ser salvo y el perdón de tus pecados. El día que declares a Jesús tu Salvador y que pidas el perdón de tus pecados, Él entrará a tu corazón y su Espíritu Santo comenzará a habitar en ti. A partir de ese día, serás hijo de Dios, porque hay otra cosa, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entrará en tu corazón y te harás hijo de Dios. Y, y el Espíritu Santo va a ir transformando tu vida y nos va a hacer una nueva persona. El cristianismo es cristianismo porque Jesús entregó su vida en la cruz. Sin la cruz, esto podría ser una charla de motivación, positivismo, eh, lo que hacen tanta gente que diserta, ¿no? Y que te empodera y que te hace repetir 20 veces, yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer lo otro, pero solo somos cristianos porque creemos en que Jesús murió por nosotros. Todos saben que murió por nosotros, pero creo que no todos entendemos que eso es lo que nos hace salvos.
Y no todos entendemos que la salvación es tan sencilla porque así la hizo Jesús para nosotros. Él pagó el precio alto y para nosotros quedó lo más fácil, pero que increíblemente no todo el mundo toma ese regalo. Todo el mundo, la mayor parte, quiere seguir pensando que él por méritos propios va a ser salvo y no toma el regalo que gratuitamente Jesús nos dio. Y lo último de la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, te damos gracias por este momento que nos permitiste compartir, que por lo menos una vez al año tenemos que recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros y tenemos que abrirle nuestro corazón, nuestra mente al Espíritu Santo para que logremos entender esa gran e importante verdad, que es lo que nos hace cristianos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, Señor, el que nos haga entender que solo somos salvos por tu sangre, Señor, que haga entender al que pueda ver en algún momento este video también, Señor. Te pedimos, amado Señor, que nos hagas comprender esta verdad, Señor, y que tengamos la humildad del ladrón arrepentido y que no tengamos la soberbia del ladrón que seguía insultando, injuriando, quejándose, molestando, provocando, tentando a tu Hijo, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú hagas esa transformación en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y antes de cortar la grabación, como siempre, Amén. hacemos una invitación a los que están viendo el video a que se reúnan con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en nuestra célula de varones. Y si una damita ve esta célula y quiere también compartir la palabra de Dios, que llene este, este formulario para que, sencillo, un formulario sencillo con un par de datos para que se puedan comunicar e incluirla en un grupo de damas en el cual también compartirá lo más lindo que podemos compartir, la palabra de Dios. Y ahora sí, corto. Hasta la siguiente semana.